Hola, bienvenidos a la Biblioteca de Roboto. Hoy continuamos con la lectura del título J.R.R. Tolkien, una biografía, escrito por Humphrey Carpenter. Disfrútenlo. Dos. De 1892 a 1916, los primeros años. Bloemfontein. Un día de marzo de 1891 el vapor Racing Castle partía de Inglaterra rumbo a El Cabo. En la cubierta de popa, saludando a su familia, a la que por largo tiempo no volvería a ver, había una muchacha bonita y delgada de 21 años. Mabel Saffield se marchaba a Sudáfrica para casarse con Arthur Tolkien. Era, en todos los aspectos, un momento divisorio en su vida. Atrás quedaban Birmingham, los días de niebla, los tés en su casa. Tenía frente a ella un país desconocido, el sol incesante y el matrimonio con un hombre que le llevaba 13 años. Aunque Mabel era muy joven, el noviazgo había sido largo, Arthur Tolkien le había propuesto matrimonio y ella había aceptado 3 años antes, inmediatamente después de cumplir los 18. Pero el padre de Mabel, a causa de la juventud de su hija, no había permitido un compromiso formal durante 2 años, de modo que Arthur y ella solo pudieron intercambiar correspondencia en secreto y encontrarse en reuniones bajo la mirada de la familia. Mabel confiaba sus cartas a su hermana menor, Jane, quien las entregaba a Arthur en el andén de la New Street Station de Birmingham, mientras esperaba el tren que la conducía de la escuela al suburbio. ¿Dónde vivían los Saville? Las reuniones eran por lo general musicales, y Arthur y Mabel solo podían mirarse discretamente y apenas rozarse, mientras las hermanas de él tocaban el piano. Era, por supuesto, un piano, uno de los modelos verticales fabricados por la firma del mismo nombre que había hecho la fortuna que en otros tiempos poseyera la familia. En la tapa había una inscripción, pianoforte irresistible, manufacturado especialmente para climas extremos, pero ahora la firma estaba en otras manos y el padre de Arthur, en bancarrota y sin un negocio familiar que proveyera de empleo a sus hijos. Arthur había intentado abrirse paso en Lloyds Bank, pero no se ascendía con rapidez en las oficinas de Birmingham y él sabía que debería poner la vista en otro lado para mantener a una esposa y una familia. Pensó en Sudáfrica, donde el descubrimiento de oro y diamantes hacía de la banca un negocio en expansión con buenas perspectivas de trabajo. Menos de un año después de proponer matrimonio a Mabel obtuvo un puesto en el Bank of Africa y se embarcó hacia el Cabo. Muy pronto la iniciativa de Arthur se vio justificada. El primer año tuvo que emprender largos viajes, enviado en misiones temporáneas a muchas de las ciudades principales entre el Cabo y Johannesburgo. Se desempeñó bien y a fines de 1890 fue designado gerente de la importante sucursal de Bloemfontein, capital del estado libre de Orange. Se le proporcionó una casa, los ingresos eran adecuados y el matrimonio, finalmente posible. Mabel celebró su 21º aniversario a fines de enero de 1891 y pocas semanas más tarde estaba a bordo del Racing Castle, navegando hacia Sudáfrica y hacia Arthur, con su compromiso bendecido ahora por la aprobación paterna. Tal vez, tolerancia, fuera una palabra más precisa, porque John Saffield era un hombre orgulloso, ante todo en lo que se refería a sus antepasados, quienes en muchos sentidos eran lo único de que podía enorgullecerse. Había sido dueño de una próspera tienda de paños en Birmingham, pero ahora estaba en bancarrota, como él. Padre de Arthur Tolkien. Se ganaba la vida como viajante de comercio del desinfectante Hayes, pero la mala fortuna no había hecho más que fortalecer su orgullo por la vieja y respetable familia de Midland de la que descendía. ¿Qué eran, en comparación, los Tolkien? Meros inmigrantes alemanes, ingleses apenas desde hacía unas pocas generaciones, en verdad un linaje poco adecuado para el marido de su hija. Si estas reflexiones ocuparon la mente de Mabel durante su viaje de 3 semanas, estaban lejos de ella el día en que el barco amarró en Ciudad del Cabo,
a principios de abril, y en que vio por fin una bella figura en traje blanco, de abundante bigote, que apenas demostraba sus 34 años, mientras examinaba con ansiedad la multitud esperando ver a su querida Mav. Arthur Ruel Talcin y Mabel Saffield se casaron en la Catedral de Ciudad de El Cabo el 16 de abril de 1891 y pasaron la luna de miel en un hotel en el cercano Sea Point. Y después de un viaje de más de 1000 kilómetros hasta la capital del estado libre de Orange, llegaron a la casa que había de ser el primer y único hogar de Mabel con Arthur. Bloemfontein había iniciado su existencia 45 años antes como una simple aldea. No era grande en 1891. En efecto, no habrá sido un espectáculo imponente para Mabel cuando, con Arthur, descendió del tren en la estación construida hacía poco tiempo. En el centro se encontraba la plaza del mercado, a donde acudían las grandes carretas, tiradas por bueyes, de los granjeros de lengua holandesa, para descargar y vender la lana que constituía la columna vertebral de la economía del Estado. Alrededor de la plaza se agrupaban firmes signos de civilización, la Casa del Parlamento, con sus columnas, la Iglesia Reformada Holandesa, de 2 torres, el hospital, la Catedral Anglicana, la Biblioteca Pública y la Presidencia. Había un club para residentes europeos, alemanes, holandeses e ingleses, y otro de tenis, una corte de justicia y numerosas tiendas. Pero los árboles plantados por los primeros pobladores eran todavía escasos, y el parque de la ciudad, como observó Mabel, solo consistía en un poco de agua y 10 sauces. 100 metros más allá de las casas comenzaba el belt abierto, donde los lobos, los perros salvajes y los chacales amenazaban al ganado y donde, al anochecer, un jinete rezagado podía ser atacado por un león. El viento soplaba desde esas praderas sin árboles hacia Bloemfontein, levantando polvaredas en las anchas calles de tierra. Mabel, en una carta a su familia, describía así el lugar, aullante desierto. Espantosa desolación. Sin embargo, por Arthur, aprendería a amarlo, y mientras tanto, la vida que llevaba no carecía de comodidades. El edificio del Bank of Africa, en Matland Street, cerca del mercado, incluía una residencia sólidamente construida, con un gran jardín. La casa tenía servidumbre, en su mayor parte negra o mestiza, aunque también algunos inmigrantes blancos, y había bastante compañía para escoger entre los numerosos residentes de habla inglesa, quienes organizaban series regulares y predecibles de cenas y bailes. Mabel tenía mucho tiempo libre, porque Arthur, cuando no estaba ocupado en el banco, asistía a clases de holandés, el idioma en el cual se escribían todos los documentos oficiales y legales, o atendía a sus útiles relaciones en el club. No podía tomar la vida con ligereza, porque si bien solo había otro banco en Bloemfontein, se trataba del Banco Nacional del Estado Libre de Orange, en tanto que el Bank of Africa, al que pertenecía Arthur, era extranjero, outlander, y solo tolerado merced a un decreto parlamentario especial. Para empeorar las cosas, el antiguo gerente del Bank of Africa había pasado al Nacional, de modo que Arthur debía esforzarse tratando de evitar que las cuentas importantes lo siguieran. En la localidad había muchos proyectos que podían ser ventajosos para su banco, relacionados con los diamantes de Kimberley al oeste o el oro de Witwatersrand al norte, de modo que fue esa una etapa crucial en su carrera y Mabel podía ver que él se sentía feliz. La salud de Arthur no siempre había sido buena desde su llegada a Sudáfrica, pero el clima parecía adaptarse a su temperamento e incluso le agradaba, como observó Mabel con cierta aprensión, puesto que a ella le ocurrió todo lo contrario a los pocos meses. El verano abrumadoramente cálido y el invierno frío, seco y polvoriento le irritaban los nervios mucho más de lo que dejaba traslucir ante Arthur, y las vacaciones en casa parecían muy lejanas, dado que no podrían visitar Inglaterra mientras no hubieran pasado otros 3 años en Bloemfontein. Sin embargo, adoraba a Arthur y era feliz cuando conseguía arrancarlo de su escritorio y salir con él de paseo, jugar juntos al tenis o al golf, o dedicarse a leer libros, como solían, uno al otro y en voz alta. Pronto hubo otra cosa que ocupó su mente: estaba embarazada. El 4 de enero de 1892 Arthur Talcin escribió a su hogar en Birmingham: Querida madre,
Esta semana tengo buenas noticias para ti. Mabel me ha dado un hijo precioso anoche, 3 de enero. Se ha anticipado un poco, pero el niño es fuerte y sano, y Mabel ha salido muy bien del trance. El niño es, naturalmente, encantador. Tiene hermosas orejas y manos de dedos muy largos, el cabello rubio claro, ojos, talquín y una boca decididamente sábil. El efecto general se parece a una versión mejorada de su tía Mabel Mitten. Cuando llamamos ayer al doctor Storeiter dijo que era una falsa alarma y que la enfermera debería irse a su casa al menos por 15 días, pero se equivocó y volví a llamarlo cerca de las 8, se quedó hasta las 12:40 y bebimos un whisky a la salud del niño. Su primer nombre será John, como su abuelo, y es probable que el nombre completo sea John Ronald Ruel. Mab quiere que se llame Ronald, y yo deseo conservar John y Ruel. Ruel era el segundo nombre de Arthur, pero no había precedentes familiares para Ronald. Este era el nombre con que Arthur y Mabel terminarían por llamar a su hijo, el nombre que emplearían sus parientes y posteriormente su esposa. Sin embargo, él comentaba a veces que no le parecía su verdadero nombre, y en efecto, la gente parecía titubear cuando debía elegir la forma de dirigirse a él. Unos pocos amigos íntimos de la universidad lo llamaban John Ronald, lo cual sonaba bien y hasta grandilocuente. Ya adulto, sus amigos lo llamaban, como era habitual en la época, por su apellido, o Toulers, un cordial sobrenombre típico de la época. Para los menos íntimos, en especial en sus últimos años, era generalmente JRRT. Quizá fueran estas 4 iniciales las que parecían representar mejor al hombre. John Ronald Ruel Talkin fue bautizado en la Catedral de Bloemfontein el 31 de enero de 1892, y pocos meses más tarde se le tomó una fotografía en el jardín de Bank House, en brazos de la niñera encargada de cuidarlo. Su madre, junto a él, era evidente que gozaba de muy buena salud, en tanto que Arthur, siempre bien vestido, parecía a todas luces satisfecho con su traje tropical blanco y su sombrero de paja. Más atrás estaban los 2 criados negros, una doncella y un joven mucamo llamado Isaac, ambos alegres y algo sorprendidos por haber sido incluidos en la fotografía. Mabel encontraba objetable la actitud de los Boers hacia los nativos, y en Bank House imperaba la tolerancia, en particular con la extraordinaria conducta de Isaac, quien un día robó al pequeño John Ronald Ruel y lo llevó a su crawl para mostrar con orgullo la novedad de un niñito blanco. Esto asustó a todo el mundo y provocó un gran revuelo, pero Isaac no fue despedido y, en muestra de agradecimiento hacia su patrón, llamó a su propio hijo, a Isaac Mr. Talkin Victor, el último nombre en honor de la reina Victoria. Otros hechos perturbaban la vida de los Talkin. Un día, el mono de un vecino trepó sobre la pared y mordisqueó 3 delantales del pequeño. Las serpientes acechaban en el cobertizo de madera y era necesario evitarlas. Muchos meses más tarde, cuando comenzaba a caminar, Ronald pisó una tarántula. El animal lo picó y el pequeño comenzó a correr aterrorizado por el jardín, hasta que la niñera lo alzó y le extrajo el veneno chupando la picadura. Al crecer, recordaría un día de calor en que había corrido lleno de horror entre la alta hierba seca, pero el recuerdo de la tarántula se desvaneció y dijo que el incidente no había provocado en él ninguna antipatía especial por las arañas. Sin embargo, en sus narraciones aparecen más de una vez monstruosas arañas venenosas. En general, la vida en Bank House seguía un orden regular. A la mañana temprano y al atardecer llevaban al niño al jardín, donde podía ver a su padre atendiendo las vides o plantando árboles nuevos. Durante el primer año de la vida de su hijo, Arthur Talkin plantó un bosquecillo de cipreses, pinos y cedros. Tal vez esto haya tenido cierta relación con el profundo amor a los árboles que había de desarrollarse en Ronald. Desde las 9:30 hasta las 4:30 el niño debía permanecer dentro de la casa, alejado del ardor del sol. Incluso en ella el calor era a veces intenso, y entonces vestían a Ronald de blanco. Parece un hada cuando está muy vestido con ropitas y escarpines blancos, escribía Mabel a la madre de su marido. Y se parece todavía más a un elfo cuando está muy desvestido.
Ahora Mabel estaba más acompañada. Poco después del primer cumpleaños del bebé, su hermana y su cuñado, May y Walter Incledon, llegaron de Inglaterra. Walter, un comerciante de Birmingham, de poco más de 30 años, tenía intereses en las minas de oro y diamantes de Sudáfrica, dejó a May y a su hijita Marjorie en Bank House y viajó a las zonas mineras. May Incledon había llegado a tiempo para mantener animada a su hermana durante otro amargo, frío y triste verano en Bloemfontein, un verano aún más difícil de soportar al tener que ausentarse Arthur durante algunas semanas por motivos de negocios. El frío era intenso, y las dos hermanas no se apartaban de la estufa del comedor, mientras hablaban de los días de Birmingham y Mabel tejía ropas para el niño. Mabel no ocultaba su irritación por la vida de Bloemfontein, el clima, las infinitas obligaciones sociales y las tediosas cenas. Ahora estaba más próxima la perspectiva de unas vacaciones en Inglaterra, tal vez un año más tarde, aunque Arthur siempre sugería razones para postergar el viaje. No dejaré que lo demore mucho más, escribía Mabel. Le gusta demasiado este clima, para mi agrado. Quisiera que también me gustara a mí, porque estoy segura de que él nunca volverá a establecerse en Inglaterra. Finalmente hubo que postergar el viaje. Mabel se encontró otra vez embarazada y el 17 de febrero de 1894 dio a luz a otro hijo. Fue bautizado Hilary Arthur Ruel. Hilary fue un niño sano que creció bien en el clima de Bloemfontein, cosa que no ocurría en igual medida con su hermano mayor. Ronald era fuerte y hermoso, de pelo rubio y ojos azules, un verdadero muchachito sajón, como decía su padre. Hablaba con verbosidad y entretenía a los empleados del banco durante su visita cotidiana al despacho de su padre, en la planta baja. Pedía lápiz y papel y garrapateaba toscos dibujos. Pero la dentición lo puso febril e inquieto, de modo que fue necesario llamar diariamente al médico y Mabel pronto desmejoró. El clima estaba en su peor momento, una intensa sequía perturbó los negocios y los temperamentos, y el Belt fue devastado por una plaga de langostas que destruyó una cosecha magnífica. A pesar de todo esto, Arthur escribió a su padre las palabras que Mabel temía: pienso que me irá bien en este país, y no creo que pudiera adaptarme otra vez a la vida en Inglaterra. Se quedaran o no, era obvio que el calor perjudicaba mucho la salud de Ronald. Necesitaba un clima más fresco. Fue por esto que en noviembre de 1894 Mabel recorrió con sus dos hijos los muchos cientos de kilómetros hasta la costa, cerca de Ciudad de El Cabo. Ronald tenía entonces casi 3 años, lo suficiente para conservar un leve recuerdo del largo viaje en tren y de sí mismo corriendo desde el mar hasta una casilla de baño en una ancha y lisa playa de arena. Después de estas vacaciones, Mabel y los niños regresaron a Bloemfontein y se iniciaron los preparativos para la visita a Inglaterra. Arthur había reservado un pasaje para la niñera que los acompañaría. Él también hubiese querido ir, pero no podía apartarse de sus tareas. Había ciertos proyectos ferroviarios que interesaban al banco y, como escribió a su padre, en tiempos de competencia como los que corren, uno no quiere dejar en manos ajenas los negocios propios. Además, durante el tiempo que estuviera fuera solo recibiría media paga, lo cual, sumado a los gastos del viaje, constituía un problema difícil de resolver. Decidió entonces permanecer por el momento en Bloemfontein y reunirse con su esposa y sus hijos en Inglaterra algo más tarde. Ronald vio a su padre escribir a R. Tolkien en la tapa de un baúl. Este fue el único recuerdo preciso que de él conservó. El SS Guelph zarpó de Sudáfrica con Mabel y los niños a comienzos de abril de 1895. En la mente de Ronald solo quedarían algunas pocas palabras de Afrikaans y la leve memoria de un paisaje árido, seco y polvoriento. Hilary era demasiado pequeño para recordar siquiera eso. 3 semanas más tarde, la hermana menor de Mabel, Jane, ahora una mujer, los recibió en Southampton. Al cabo de pocas horas todos estaban en Birmingham, apretados en la minúscula casa familiar de Kingshead. La madre de Mabel se mostraba tierna y comprensiva, y el padre, jovial como siempre, hacía chistes y terribles juegos de palabras. Se quedaron. La primavera y el verano determinaron una acentuada mejoría de la salud de Ronald,
pero aunque Arthur escribió que extrañaba mucho a su esposa e hijos y que anhelaba reunirse con ellos, siempre había algo que lo retenía. En noviembre llegó la noticia de que había contraído fiebre reumática. Se encontraba mejor, pero no podía afrontar el invierno inglés, y era necesario que estuviera totalmente repuesto antes de emprender el viaje. Mabel pasó unas navidades llenas de desesperada ansiedad, aunque Ronald se divirtió, fascinado por el espectáculo de su primer árbol de Navidad, muy distinto del eucalipto casi seco que habían tenido en Bank House en el diciembre anterior. Cuando llegó enero, se supo que Arthur aún no estaba recuperado y Mabel decidió entonces regresar a Bloemfontein para cuidar de él. Se hicieron los arreglos del caso, y un excitado Ronald dictó una carta dirigida a su padre que fue escrita por la niñera. 9. Ashfield Road, King's Heath, 14 de febrero de 1896. Querido papá, estoy muy contento de volver a verte, hace tanto tiempo que te dejamos, espero que el barco nos lleve a todos a tu lado, mamá, baby y yo. Sé que te gustará recibir una carta de tu pequeño Ronald, hace tanto que no te escribo. Ahora soy un hombre grande porque tengo una chaqueta y un chaleco de hombre, mamá dice que no nos conocerás a baby ni a mí, estamos muy grandes y tenemos un montón de regalos de Navidad para mostrarte, tía Gracia ha venido a vernos, salgo a pasear todos los días y ando un poco a caballo en mi buzón del correo. Hillary te envía amor y besos y también tu Ronald. Esta carta nunca fue enviada, porque llegó un telegrama anunciando que Arthur había tenido una severa hemorragia y que Mabel debía esperar lo peor. Al día siguiente, 15 de febrero de 1896, Arthur murió. Cuando su viuda recibió un informe completo acerca de las últimas horas de su esposo, el cuerpo de este ya había sido enterrado en el cementerio anglicano de Bloemfontein, a 9.000 kilómetros de Birmingham. Gracias por escucharnos, los esperamos en el próximo episodio.